Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra primera clase de Inglés 1 en el área de administración. Me presento, mi nombre es Yanitza Coromoto Chacón, soy abogada, magíster cienciario en ciencias jurídicas, egresada de la Universidad Católica del Táchira, con estudios de inglés conversacional, inglés instrumental en la Academy Language de Ottawa, en Canadá, donde estuve estudiando durante 2 años. Estudié el dominio de los idiomas inglés y francés. En en este curso vamos a ver ciertas bases, pues, del inglés, teniendo siempre como fuente el conocimiento, pues, que ustedes traen ya del área de bachillerato. En esta primera unidad, en esta primera clase o encuentro, vamos a tratar lo que se refiere a cómo expresamos hábitos de estudio, gustos y preferencias en el idioma inglés. Sabemos que los hábitos de estudio y las rutinas diarias son cruciales para el éxito académico. Una rutina bien establecida puede mejorar nuestra concentración, reducir el estrés, optimizar el aprendizaje. Los hábitos de estudio incluyen encontrar un lugar tranquilo, establecer metas, tomar descansos y utilizar diversas técnicas de estudio como resúmenes, tarjetas didácticas, mapas mentales, etcétera. Todo esto pues es de nuestro conocimiento general y más o menos dominio, porque pues hemos sido estudiantes toda la vida. Además es importante mantener un equilibrio entre lo que es el descanso y el estudio, incluyendo el tiempo para el ejercicio y una alimentación saludable. Dicho esto, eh, la finalidad de esta clase es enseñarles a ustedes expresiones con las cuales ustedes puedan expresar, valga la redundancia, o hacer, digamos, crear un hábito de estudio, crear, expresarse y afirmar o decir las cosas que tienen que relacionarse pues con esta situación. Por ejemplo, encontrar un espacio adecuado. ¿Cómo se dice en inglés? Se dice find a suitable space. Así es como se escribe, así es como se dice find a suitable space. Eso, o también se puede decir a proper place, an appropriate location, ¿ok? Eso es la elección de cualquiera de estas frases, find a suitable space, a proper place, an appropriate location, depende del contexto. Por ejemplo, si ustedes buscan un lugar para estudiar, pueden decir a quiet place to study. Quiero un lugar silencioso para estudiar. A quiet place to study. Esto no se traduce literalmente, ¿ok? Sino lugar para estudiar, a quiet place to study. A quiet es silencioso, ¿ok? Entonces, lugar para estudiar silencioso. En español es lugar para estudiar. También tenemos a suitable space. Es un espacio adecuado. Esta es una frase genérica que suele usarse en momentos o en contextos donde se necesita un espacio adecuado para X situación que vayan a realizar. A proper place. Esta frase implica que el lugar debe cumplir con ciertos requisitos y estándares para lo que ustedes vayan a hacer. Por ejemplo, si es a estudiar, bueno, a proper place que tenga, haya silencio, que esté bien iluminado, que esté en orden. ¿Ok?
An appropriate location o locación física es similar a proper place y puede referirse mucho más detalladamente a lo que es la locación física. Y por último, a quiet place to study, que se dice de esta manera cuando necesitamos un lugar tranquilo para encontrarnos. Para estudiar y esta pues esta frase pues es ideal, es la más utilizada, ¿ok? Les recomiendo que vayan buscando en unas tres opciones de cómo decir o cómo expresar la búsqueda de un lugar adecuado para estudiar en inglés a efectos de una evaluación. Ahora, en cuanto a establecer metas. Definir objetivos claros para cada sesión de estudio, por ejemplo, nos ayuda, como sabemos, a mantener el enfoque y la concentración, así como la motivación. Por ejemplo, para establecer metas claras de estudio en inglés es importante ser específicos y medibles. ¿Ok? En lugar de decir, quiero mejorar mi inglés, eh, I want to improve my English, ¿ok? Esa es la forma más directa y común de decirlo. I want to improve my English, quiero mejorar mi inglés. Pueden decir I would like to improve my English. Esta opción es un poco más formal y educada o I need to improve my English. Esta implica ya una necesidad o urgencia por mejorar el nivel del inglés. Deben definir metas, ¿no? Como por ejemplo aprender 20 nuevas palabras no sé, cada semana. mm, Learn 20 new words per week, ¿no? Sería una forma de decirlo. Learn 20 new words per week. Aprender 20 palabras por semana. O, por ejemplo, memorizar 10 frases comunes en inglés cada día. Memorize 10 common English phrases every day. Esto son formas muy comunes, pues, de establecerse metas. Otra forma sería practicar pronunciación 15 minutos al día, ¿no? Con recursos en línea. Por ejemplo, esto en inglés se diría practice pronunciation 10 minutes a day with online resource. Eh, Es importante que ustedes vayan buscando con la ayuda de la inteligencia artificial unas tres opciones, por ejemplo, de metas de comprensión lectora en inglés, metas de comprensión auditiva en inglés y metas de expresión oral en inglés. Me explico. En inglés, aprender 20 palabras diarias. ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Ok? Las metas, bueno, sabemos que deben ser específicas, deben ser medibles, alcanzables, relevantes, con un tiempo definido. Estas son las características que debe tener cada una de las tres metas que ustedes elaboren a fines de una futura evaluación. Tomar descansos. Eh, Tomar descansos regulares, por ejemplo, la técnica del pomodoro, que ayudan a evitar la fatiga y a mejorar la retención y la información. El Pomodoro Technique es un método de gestión de tiempo que divide el trabajo en intervalos de 25 minutos, llamados pomodoros, separados por descansos de 5 minutos y después de completar un ciclo de 4 pomodoros, se toma un descanso de 15 a 30 minutos.
les solicito que busquen tres opciones de hábitos de estudio también para que las formulen en inglés. En cuanto a las rutinas diarias, podemos establecer horarios que en inglés se dice set schedules, priorizar tareas, priority task y organizar tiempos, organize time. Establecer horarios, pues sabemos que consiste en crear un horario de estudio regular y respetarlo. Y esto pues nos ayuda a crear hábitos y a distribuir el tiempo de manera efectiva. En cuanto a la priority, task, identificar las tareas más importantes y dedicarles el tiempo necesario. Y por último, organize time, que pues implica organizar pues su tiempo en intervalos de X tantos minutos por día para estudiar X situación. Busquen también ejemplos de tres rutinas diarias, cómo señalarlas en inglés. Por ejemplo, tomar 8 vasos de agua al día, por ejemplo. Los adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia en inglés son palabras que nos indican la regularidad con la que se realiza una acción. Los ejemplos comunes son always, se utiliza always cuando una acción se realiza el 100% de las veces, siempre se hace. Se traduce siempre. Usually, que traduce usualmente, nos indica o se refiere a hacer algo durante una porción de tiempo de un 80 al 90%. Often traduce a menudo y implica pues un 50-70% de la realización de X actividad. Sometimes, que se traduce a veces, implica una realización de una actividad en un 30 o un 50% de las veces. Occasionally, como bien lo dice, es ocasionalmente, es algo que no es rutinario ni es seguido, sino que, bueno, una que otra vez. Rarely o seldom traduce rara vez y por eso el porcentaje está entre el 5 y el 10% de veces que se utiliza. Never traduce nunca, o sea, no tiene un porcentaje. Hardly ever, scarcely, traduce casi nunca. Y frequently, que traduce frecuentemente, pues también tiene un porcentaje de 50-70%, igual que often. Son dos porcentajes de frecuencia de realización de una acción. En cuanto al uso de los adverbios de frecuencia, tenemos que estos adverbios los usamos para indicar con qué frecuencia ocurre una acción o un evento. Su posición en la oración suele ser antes del verbo principal, pero después del verbo to be. Se utilizan para responder a la pregunta how often, es decir, con qué frecuencia. Puede usarse para describir acciones que ocurren con mucha frecuencia, con poca frecuencia, ocasionalmente o nunca. Por ejemplo, I always brush my teeth before bed. Siempre me lavo los dientes antes de dormir. She's usually on time. Ella usualmente llega a tiempo. They often go to the park on weekends. Ellos a menudo van al parque los fines de semana. I rarely eat fast food. Yo raramente como comida rápida. Aquí como vemos, aquí en la primera, el adverbio always siempre está, como les dije, después del sujeto, pero antes del verbo principal. En usually, ¿ok? Ella usualmente llega a tiempo.
vemos el adverbio de frecuencia usually, que es usualmente. Y en la siguiente oración vemos el adverbio de frecuencia often, que implica también, que implica a menudo. En cuanto a las reglas de los adverbios, perdón, en fin, pues los adverbios de frecuencia son palabras que modifican el verbo, el complemento u otros adverbios de la oración para indicar la periodicidad o la frecuencia con la que se realiza una acción o sucede un evento. En otros términos, los adverbios de frecuencia responden a la pregunta ¿qué tan seguido o cada cuánto sucede X situación, X repetición, X acontecimiento? En cuanto a las reglas de los adverbios de frecuencia, tenemos que para construir oraciones en inglés utilizando adverbios de frecuencia, lo más común es colocar el adverbio después del sujeto de la oración y antes del verbo principal. Por ejemplo, I always attend school on time. Yo siempre asisto a la escuela a tiempo. Aquí vemos always es el adverbio. I es el sujeto, vemos que el adverbio está después del sujeto, pero inmediatamente antes del verbo principal, que es attend, traduce asistir. En la siguiente frase tenemos Jane and Paul often have dinner in the restaurant. Jane y Paul a menudo cenan en este restaurante. Vemos que el sujeto, compuesto por Jane and Paul, está ubicado inmediatamente antes del adverbio que es often y el adverbio está ubicado antes del verbo principal que es el verbo to have, de tomar, ¿ok? To have. Excepciones. Los verbos to have, verbos auxiliares to have y to be, se suele colocar el adverbio antes de dichos verbos, como lo observamos en esta última oración que vimos. Often antes del verbo to have y la unión de los dos, often y have antes del verbo principal que es dinner. Aquí me disculpan que no le escribí la R. Entonces, Jane and Paul often have dinner in the restaurant. Jane y Paul a menudo cenan en este restaurante. Tienen que tener claro esta excepción. Cuando la oración contiene los verbos to have y to be, el adverbio se ubica inmediatamente antes de dichos verbos y después de dichos verbos, o sea, del verbo to have y to be, colocamos el verbo principal de la oración. Por ejemplo, Anna is often mistaken for her sister. I've always considered you a friend. Anna is often mistaken for her sister. A Ana a menudo la confunden con su hermana. Often, a menudo. ¿Ok? I've always considered you a friend. Yo siempre te he considerado como una amiga. Always, siempre. También en los casos en los que se requiere o se quiere hacer un énfasis especial, se puede ubicar el adverbio al principio de la oración y antes del sujeto. Por ejemplo, sometimes my mom takes long walks down the beach. Algunas veces o a veces mi mamá toma largas caminatas en la playa. Sometimes, algunas veces, es el adverbio ubicado al principio de la oración.
¿Por qué? Porque queremos hacer énfasis de que algunas veces mi mamá toma algunas caminatas o camina por la playa. Occasionally, Tanya and her husband got out on dates. Ocasionalmente o en ocasiones, Danya y su esposo salen en citas. Igualmente, vemos el adverbio al principio de la oración. Esto podemos hacerlo en cualquier ocasión en que querramos pues, hacer un énfasis en la frecuencia de la realización de alguna actividad. Se pueden formar frases de frecuencia usando las palabras every, ¿ok? Por ejemplo, every X days, cada tantos días, cada tantas horas, cada tantos minutos, cada tantos meses, o contando X momentos o tantas veces a la semana, tantas veces al año, tantas veces al mes, tantas veces en la hora. ¿Ok? Mm, en estos casos, la frase de frecuencia la colocamos siempre al final de la oración. Por ejemplo, my dogs are scheduled for baths once every 2 weeks. Mis perros están programados para baño una vez cada 2 semanas. Vemos que la frase que indica la frecuencia, la frase completa que indica la frecuencia, la colocamos al final de la oración, no al principio. No decimos once every 2 weeks my dog has scheduled for baths. No, decimos my dogs are scheduled for baths once every 2 weeks. ¿Ok? Once, una vez cada 2 semanas. The doctor instructed me to take 2 pills every morning. El doctor me dijo que tomara 2 pastillas cada mañana. Every morning al final de la oración. Los adverbios de frecuencia en negativo. En inglés, cuando se utilizan adverbios de frecuencia con connotación negativa o sentido negativo, como son rarely, hardly ever, seldom y never, hay que tener en cuenta que la negación de la oración recae sobre el adverbio y por esta razón no es correcto utilizar la forma negativa del verbo principal, sino la forma afirmativa. Por ejemplo, I seldom go out at night. Rara vez salgo por las noches. Seldom. Seldom traduce rara vez. I have never visited Europe. Nunca he visitado Europa. I have never visited Europe. How often? Para inquirir o preguntar sobre la frecuencia con la cual se realiza una actividad u ocurre un evento, hacemos uso de la expresión how often, que traduce qué tan a menudo o qué tan seguido. De manera que la estructura gramatical para formular una pregunta que tenga que ver con frecuencia es la siguiente. Colocamos en primer lugar las palabras how often, que traducen cada cuánto, el verbo auxiliar to do para los sujetos I, you, we, they, y does para los sujetos he, she, it
Esto es conocimiento básico de bachillerato, más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento. Por ejemplo, how often does the team meet? ¿Qué tan a menudo se reúne el equipo? ¿Qué tan a menudo? How often the team meet se reúne? How often do you see a physician? ¿Qué tan a menudo vas al médico? How often? Siempre de primero. Aquí tenemos el auxiliar do, el sujeto que es you, el verbo principal que es ver y el complemento a physician, el médico. How often does the team meet? How often? La pregunta, ¿cuántas veces? Das el auxiliar y es das porque the team es una tercera persona del singular, el equipo, él, entonces el auxiliar es das y el complemento. El tiempo presente simple. El presente simple en inglés, llamado también simple tense, se usa para expresar acciones habituales, rutinas, hechos generales, verdades universales y eventos programados. Se forma con la base del verbo, excepto en la tercera persona del singular, she y its. ¿Ok? Donde se añade una S o una ES al final del verbo. Entonces, la estructura, en la forma afirmativa tenemos el sujeto más el verbo base más el complemento. Si es en tercera persona del singular, he, she, it, le agregamos S o ES al verbo. Entonces tenemos sujeto más verbo base más S o ES más complemento. En su forma negativa tenemos el sujeto más el auxiliar do o das, dependiendo de la persona, si es en tercera persona, es singular, o si son las demás personas, más la partícula not de negación, más el verbo base, más el complemento. Y en su forma interrogativa tenemos el auxiliar do, to do, al inicio, do, das, dependiendo también de la persona, más el sujeto, más el verbo base, más el complemento, más el signo de interrogación. Ejemplos. Un ejemplo de una oración afirmativa en el tiempo presente. I work in a bank. Yo trabajo en un banco. Aquí tenemos el sujeto, tenemos el verbo en presente y el complemento. I, sujeto, work, verbo trabajar, in a bank, complemento. En su forma negativa, they don't play soccer on Sundays. Ellos no juegan al fútbol los domingos. Aquí vemos they, que es el sujeto, ellos, don't, el auxiliar que nos indica negación, ¿ok? Se puede decir don't o do not, play, que es el verbo principal, jugar, y soccer on Sundays, que es el complemento. En su forma interrogativa sería do you like chocolate? Aquí vemos el verbo auxiliar es do, el verbo to do como verbo auxiliar que nos indica interrogación colocado al principio de la oración. Do, you, que es el sujeto, tú, el verbo like, gustar y el complemento. Do you like chocolate? ¿Te gusta el chocolate? Ahora, ¿cuáles son los usos comunes del presente simple? Hábitos y rutinas.
Por ejemplo, I wake up at 7 a.m. every day. Me despierto a las 7 a.m. todos los días. Hábitos generales. The sun rises in the east. El sol sale por el este. Verdades universales. Water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. Eventos programados. The train leaves at 10 a.m. El tren sale a las 7 a.m. Estos son unos ejemplos de uso común del presente simple. Deben ustedes buscar más ejemplos de oraciones que refieran a hábitos y rutinas, hábitos generales, verdades universales, todo en el presente simple. Excepciones en la tercera persona del singular. Tenemos verbos terminados en o, en che, en ss, en x y en z. Cuando los verbos terminan en cualquiera de estas letras, se les agrega la terminación es. Por ejemplo, he goes to school. El verbo termina en o original, to go, ir, y le agregamos la es al final. En she washes his clothes. Ella lava su ropa, ella lava la ropa de él. Washes, wash, el verbo termina en s y le agregamos la es al final. Verbos terminados en y precedida de consonante. En esta situación cambiamos la y por i latina y agregamos después de la i latina la terminación es. Por ejemplo, el verbo en esta oración, he studies hard, el verbo es study, termina en Y. ¿Qué hacemos? Quitamos esa Y y le agregamos I latina y ES. Y nos queda he studies hard. Para otros verbos terminados en Y, precedida de vocal, solo agregamos la S. Por ejemplo, en she plays the piano. El verbo aquí es jugar, que es play, ¿verdad? Termina en Y, pero antes de la Y tenemos una vocal que es la A. Entonces, ¿qué hacemos? Le agregamos la S al final y le dejamos la Y tal cual como está allí. ¿Qué es el presente simple? El presente simple, entonces, es un tiempo verbal básico del inglés que se aprende generalmente en el nivel A1 y que lo utilizamos para formar frases. Cuando usamos el presente simple, usamos el presente simple para indicar rutinas, acciones repetitivas, hechos generales, datos y estadísticas. Ahora bien, para hablar de rutinas, el presente simple nos sirve para narrar hechos rutinarios o hábitos cotidianos, como ya les he dicho, o que se realizan con cierta periodicidad. Es usual que en estas narraciones estén presentes adverbios y conjunciones de tiempo y de frecuencia. Por ejemplo, before, after, usually, general, entre otros. Before, antes, after, después, usual, usualmente, general y generalmente, entre otros, como ya les hablé de los adverbios. Por ejemplo, after school, I have band practice. Después de la escuela, tengo práctica de la banda. Aquí tenemos
el adverbio after y tenemos la estructura del verbo del tiempo presente. ¿Ok? Yo, que es el sujeto, have, el verbo, van practice, el complemento. I check my email every day. Yo chequeo mi correo electrónico todos los días o cada día. I check. I, el sujeto, check, verbo, chequear, complemento. My email every day. Y en ese complemento tenemos el adverbio de frecuencia. Para hablar de hechos fijos. El presente simple también es útil para narrar situaciones que son invariables en el mediano o largo plazo. Por ejemplo, she has three daughters and a son. Ella tiene tres hijas y un hijo. Aquí tenemos la estructura del verbo. She, que es el sujeto, has el verbo, perdón, la estructura del tiempo. She, ella, el sujeto, has, el verbo tener y el complemento. Three daughters and son. They live in a large mansion. Ellos viven en una gran mansión. They es el sujeto, ellos, live el verbo, in a large mansion el complemento. Dar instrucciones. Para dar instrucciones tenemos que es el tiempo verbal usado con el imperativo inglés y lo usamos para dar órdenes o indicaciones. Por ejemplo, walk for 2 blocks, then turn to the left. Get out of the shower. Camina por 2 cuadras y luego gira a la izquierda. Get out of the shower. Sal de la ducha. Aquí estamos utilizando en este último ejemplo el imperativo get out, sal. Para hablar de datos generales, el presente simple también es útil a la hora de enunciar hechos o datos de conocimiento general, cifras y estadísticas científicas, información verificada y también pocas cuestiones similares. Por ejemplo, Mercury is the only metallic element that is liquid at ambient conditions. Mercury is the only metallic element that is liquid at ambient conditions. El mercurio es el único elemento metálico que es líquido en condiciones ambientes. His parents are Indians. Sus padres son indios. Ese es otra situación en que utilizamos pues el tiempo presente simple. Algunos casos de futuro. Usamos el presente simple también para ciertas construcciones en el futuro inglés, en las cuales se ha establecido un tiempo fijo o una circunstancia específica. Por ejemplo, we eat when the guest of honor arrive. Comeremos cuando llegue el invitado de honor. The bank opens at 9 a.m. tomorrow. El banco abre mañana a las 9 a.m. También lo utilizamos para describir una acción instantánea. Existen circunstancias especiales en las que se está narrando un hecho continuo de duración instantánea, como por ejemplo al narrar un evento deportivo. Entonces utilizamos también el presente simple. The defender passes the ball, the defender passes the ball to his goalkeeper. It sparks and immediately catches fire. En fin, pues las reglas para la tercera persona del presente simple, ya como les dije, simplemente agregamos pues una S al final de la palabra verbo. Ya les dije también que hay situaciones en las que
Le agregamos en vez de S, ES, dependiendo pues de la gramática o cómo está escrito el verbo. Bien, esta fue pues la clase por el día de hoy. Me disculpa pues los errores y que hubo, pero sí les sugiero pues que para la próxima clase no, perdón, que se investiguen pues los ejemplos que les pedí para que los tengan a mano a efectos de las próximas evaluaciones. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz tarde.